este video y descubre los documentos que vas a necesitar y otros detallitos. Bienvenidos a Tutoriales Croatas. Vamos a estructurar los requisitos en 3 partes. La primera son todos los documentos que necesitas que son obligación. Si no los tienes, no vas a poder ser seleccionado. Segundo, los documentos que podrían aumentar tu puntaje. Y tercero, la postulación propiamente tal. ¿Qué es la información que necesitas preparar antes de la postulación a tu beca? La institución que otorga la beca para que puedas estudiar en Croacia se llama la Oficina de Croatas en el Extranjero. Entonces, para este video, para simplificarlo un poco, vamos a hablar de Croaticum. Como les comenté en un video anterior, Croaticum no es ni el nombre de la beca, ni tampoco de la institución que entrega esta beca, sino que es solo una de las oficinas o programas que hace las clases de croata. Para simplificarlo un poco, vamos solamente a decir Croaticum. Entonces, como también viste en ese video, los lugares donde puedes hacer el curso son Zagreb, la capital, donde sí se llama Croaticum, las ciudades costeras de Rijeka, Zadar y Split, o el interior de Croacia en Osijek. Lo primero que tenemos que saber es que esta convocatoria se realiza 100% de forma online. Es una plataforma donde uno va ingresando los datos y subiendo la documentación digitalizada. Entonces vamos de inmediato a la primera pregunta. ¿Los documentos tienen que ser originales? ¿Necesitan ser apostillados y traducidos? No necesariamente. La originalidad del documento no puede ser demostrada con los sellos, etcétera, a través de internet. No es lo mismo que la ciudadanía, donde tiene que estar verificado y tocar el documento original. Si alguno de tus familiares tiene los certificados de tus ancestros que te van a servir en esta convocatoria, pueden ser solamente escaneados. Así que vamos ahí con un problema menos. No tienes que enviar correos electrónicos y adjuntar, etcétera, en otra forma. Todo se hace a través de una plataforma que se publica el día en que se abre la convocatoria. Por lo general, alrededor del 20 y tanto de mayo, o sea, finales de mayo, hasta la mitad de junio, están abiertas las convocatorias para poder postular a estudiar idioma croata en Croacia. Y puedes postular, como hemos dicho en videos anteriores, un semestre o a 2. El primer semestre empieza en octubre y termina en enero, y el segundo semestre empieza en marzo y termina en junio. Si postulas a un semestre, puedes elegir el primero o el segundo. El primero se llama el de invierno, porque aquí en Europa es invierno en la temporada de octubre a enero. Y el otro es el de verano. Si eres seguidor del canal Tutoriales Croatas, ya sabrás bien qué es esta beca, en qué consiste y qué cosas cubre. Así que si no lo sabes, devuélvete y mire ese video primero. En este vamos a ahondar específicamente en la estrategia de cómo prepararse para la postulación. Les recuerdo que esta beca puede beneficiar a los descendientes de croatas en el extranjero, a aquellos que estén casados o casadas con croatas o descendientes croatas, aquellos que ya tengan su ciudadanía y o pasaporte croata o todavía no. Lo importante es acreditar la documentación que vamos a ver a continuación. Vamos a separar este video en 3 partes. Primero, vamos con la información, la documentación que tienes que tener por obligación para poder obtener esta beca. Primero, el pasaporte. Que no te preocupes, si es que todavía no tienes tu pasaporte croata, no hay problema, puede ser tu pasaporte de tu país. Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc. Pero lo importante es que sea un pasaporte, no tu cédula de identidad, no tu DNI, no tu carnet, etc. Sino que el documento válido para viaje, porque vas a viajar hacia Croacia. Segundo, demostrar cuál es tu vínculo con Croacia. Puede ser marido o esposa de algún croata, puede ser marido o esposa de un descendiente croata, puedes ya tener tu ciudadanía croata, puedes tener ya tu pasaporte croata y también puedes ser descendiente de croata. No necesariamente tienen que ser todas las anteriores. Entonces, si todavía no tienes tu ciudadanía, la estás esperando o no lo has postulado, no te preocupes. Lo importante es demostrar esta línea genealógica o cuál es tu vínculo. Entonces, va a ser súper parecido a la ciudadanía, tiene ese gustito. Solo que nos vamos a ahorrar muchísimo trámite de papel porque no vas a tener que enviar físicamente ni un documento original, ni tampoco tienes que hacer las traducciones juradas
ni traducción simple, ni apostilla, ni nada de eso. Solamente tienes que entregar tu línea genealógica completa desde el último croata que llegó a tu país hasta ti. Puede ser el certificado de nacimiento, que es el rodni list, puede ser el certificado de bautizo o krstni list, o también puede ser una partida de nacimiento, que son estos libros antiguos, ¿cierto?, que estaban en latín, que se encuentran en los archivos navales, los archivos históricos. Cualquiera de los anteriores te va a servir. No tienes que venir a buscar el certificado de Nueva Croacia, no tienes que luchar ahí con tus familiares a ver quién tiene el papel para mandarlo, entregarlo. No te preocupes, va a bastar solamente con que lo tengas escaneado. Entonces, mientras le saques una foto nítida al documento, con eso ya está. No tienes que hacerle nada más, solo el archivo digital. Lo importante es que esté muy bien legible y que no tenga demasiado peso. Entonces, si tu celular es muy elegante, trata de bajarle el peso y te vamos a poner aquí algunos datos. Este ejemplo es súper simple, es que lo busques en Google y pongas bajar peso PDF o bajar peso JPG y tú solamente arrastras, como vemos aquí, la foto, el PDF y lo descargas mucho más livianito. Eso es todo. Todo esto solamente tienes que adjuntar todos los certificados de nacimiento desde ese antepasado hasta ti en el idioma en que fueron emitidos. Por ejemplo, el caso de Chile, que lo conozco cercanamente, es a través del registro civil online, te vas descargando los PDF y bueno, entre más cerca sea tu relación con el croata, menos documentos. Entonces el certificado de nacimiento de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, uno o el otro y de ti. No tienes que hacer todo el árbol genealógico, solamente sigue la rama del croata hacia ti. El tercer documento que te van a pedir es el certificado de residencia. Si estás fuera de Croacia, va a bastar con una cuenta de luz, de agua, de internet, de celular. Con eso basta. O podría ser un certificado de la Junta de Vecinos donde dice que tú vives en esa dirección. Con eso basta. No te preocupes, no lo traduzcas, no lo apostilles porque no se puede apostillar y simplemente tiene que salir tu nombre y la dirección claramente en el país en donde te encuentras residiendo. Y en el caso de que ya estés en Croacia, tienes que adjuntar el documento que tengas para tu residencia. Si esta es temporal, sería tu certificado de residencia temporal. Si es que ya tienes tu ciudadanía y estás en Croacia y tienes residencia temporal, debieras tener el boravište, que es una hojita, ¿cierto? Si ya lo tienes, lo conoces. Si no lo tienes, olvida lo que te acabo de decir. Y si estás residiendo permanentemente en Croacia, tienes que adjuntar tu previvaliste, que es igual que el boravište, pero es permanente. Y finalmente, dentro de los documentos que son exigencia para poder postular, está el certificado de antecedentes. Ese certificado de antecedentes tiene que estar actualizado y recuerda, va a bastar con que lo subas en PDF o en una imagen muy bien nítida. Ok, hasta aquí tenemos los documentos que se necesitan por obligación. En resumen, tu pasaporte, tu vínculo con Croacia, tu comprobante de residencia, donde estás viviendo ahora, y tu certificado de antecedentes. También tienes que adjuntar tu certificado de estudios, ya sea del colegio o universitario. Vamos a la segunda parte. Recuerda que te dije que eran 3. Bueno, estos son los documentos que te van a dar puntaje extra. Ya, recuerda, puntaje extra. Si es que no lo tienes, igual puedes postular. No significa que vas a quedar fuera, no te preocupes. Este año hay 500 becas. Así que va a haber muchísima oportunidad para ganárselo este año. Ya, ¿para qué necesito los puntos extras? Eso es lo primero. Bueno, primero, si tengo menos de 35 años, puedo acceder a un dormitorio estudiantil. Te comparto algunos de los videos que hizo mi amigo Nadir, donde muestra los dormitorios de los estudiantes y puedes ver en perfecto detalle la información. Lo segundo es que puedas elegir la ciudad donde te vas a quedar. Cuando postules vas a tener que elegir 2 opciones. Y ahora se suman también 2 ciudades que no contábamos antes, que son Pula y Dubrovnik. Puedes postular a cualquiera de ellas, pero tienes que poner una segunda opción. Entonces, si no tienes tan buen puntaje, probablemente, si es que se copa el lugar, si es que ya no queda más espacio, te van a poner la segunda opción. No significa que no te vas a ganar la beca, pero entre más puntaje, mejor. Vas a poder elegir y vas a tener tu prioridad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te pueden otorgar puntaje extra? Una, haber cursado antes el croático. Bueno, o idioma croata en Croacia,
van a tener mucho mejor puntaje. ¿Qué pasa si no estudié todavía? No te preocupes. Puedes llegar aquí sin saber ni una palabra de croata. Más preguntas sobre esto, si te surgen, por favor no te olvides de anotarlas aquí abajito en los comentarios y yo voy a hacer próximamente un video para contestarlas todas. Ahora, si necesitas una asesoría personalizada para que revisemos tu caso específico, escríbeme a camilabeovic@gmail.com y por ahí nos ponemos de acuerdo con los horarios y agendar una horita. Una cosa que te puede otorgar puntaje extra en la postulación para esta beca es la participación activa en la comunidad croata en el extranjero. Esta es una pregunta que me hacen muy seguido. Si no estoy en un club croata, ¿puedo postular a la beca? Sí, sí puedes postular, pero si estás en uno, mejor porque te va a otorgar mucho más puntaje. ¿Qué significa participar en un club croata? Participar dentro de un club como socio y tienes que solicitar un certificado de socio activo. Te voy a dar algunos ejemplos de los clubes croatas en Chile, que es lo que mejor conozco. El Estadio Croata en Santiago, la Corporación Cultural Domovina, el Club Croata de La Serena, Hrvatski Dom La Serena, está el Club Croata de Antofagasta, el de Iquique, el de Punta Arenas, el de Chiloé, están las Damas Croatas, está el Círculo de Profesionales Croatas. Hay muchísimas organizaciones donde puedes acercarte y preguntar cuáles son las tarifas para hacerte socio, cuáles son los requisitos para obtener un certificado de socio activo. Bueno, y seamos honestos, si no has participado en nada de la comunidad croata en el extranjero, no pongas nada. Recuerda que no es una exigencia y que solamente podría otorgarte puntaje extra. Otro documento que puedes adjuntar dentro de esta documentación extra es un certificado o un comprobante de residencia de algún familiar directo en Croacia. Por ejemplo, si es que tienes tíos, hermanos, primos, etcétera, que se encuentren en Croacia en este momento, puedes entregar la residencia de esa persona. Eso sería la documentación que te puede entregar puntaje extra. Nada más. Entonces teníamos primero lo que es obligación, segundo lo que te entrega puntaje extra y ahora tercero vamos a hacer una pincelada sobre qué es lo que necesitas para la postulación propiamente tal, como la plataforma donde tienes que ingresar y poner los datos. Todo eso lo vamos a ver paso a paso como suelo hacer en este canal y vas a ver qué cosas tienes que poner en cada una de las casillas. Complejo para cualquiera es redactar cuál es tu motivación para venir a estudiar idioma croata a Croacia. Todas son válidas, todas las argumentaciones. Por amor a las raíces, porque te gusta el idioma, porque quieres venir a vivir, porque quieres mantenerte estudiando en Croacia. Estas motivaciones tienes que redactarlas como una carta. Va a ser un cuadrito que va a venir dentro de la postulación y tú lo vas a escribir en español o en croata, como te sea más cómodo. ¿Ya tienes todos estos papeles? Bueno, entonces ya estás listo para postular. Eso es todo lo que necesitas. Ahora, mantente atento porque próximamente voy a subir este video donde vamos a revisar el paso a paso y vamos a ver la ventanita donde tienes que ir poniendo cada dato y qué significa cada una de las preguntas que te hacen. Vas a necesitar harta ayuda ahí, alguien que te pueda apoyar en esa información, el video que voy a subir, o mejor aún, escribirme a camilabeovic@gmail.com y pedir tu asesoría personalizada para que podamos ver juntos toda esta información. Antes de la postulación, revisar que tengas todo y cuando se abra la postulación, vamos viendo juntos qué cosita tienes que ir respondiendo y revisamos, pero para que esté así súper check. Y mejor si te preparas para la convocatoria con los documentos y luego hacemos la postulación juntos. ¿Qué mejor? Escríbeme y aquí voy a estar para poder coordinar contigo. Y por favor no te olvides de apoyarme para hacer más de este contenido. Puedes ponerle like, puedes compartir, suscribirte, hay muchas formas de ayudar. Puedes también hacer aquí tus súper gracias y apoyarme con alguna donación para este canal, para todo el contenido que tenga que ver con Croacia, su historia, cómo inmersionarse en la cultura, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna idea también de contenido nuevo? Bueno, compártelo aquí en tus comentarios y vamos a tratar de seguir aportando para la comunidad croata en Latinoamérica. Un abrazo.